Existen riquezas que te dan alas, y otras que te forjan grilletes. Ciertos legados te abren el universo entero, mientras que algunos van sellando cada puerta, despacito, hasta que el silencio de la soledad es tu único refugio. Les contaré el relato de aquella joven que llegó al mundo justo en el corazón del cosmos más deslumbrante y superficial del siglo XX, y que prefirió esfumarse de esa farándula sin mirar atrás. Alguien que recibió $800 millones de golpe, y en vez de tragarse al mundo entero, llegó a la conclusión de que esta sociedad tan plástica no era digna de tenerla. O tal vez fue este entorno devorador el que jamás tuvo el derecho de lastimar su alma así. ¡Qué bueno verlos por acá! Sean todos bienvenidos. Previo a sumergirnos, me gustaría que me dejaran en los comentarios un solo término. ¿Qué harían si les cayera del cielo un dineral inmenso que jamás buscaron? Únicamente un vocablo. Me interesa mucho leer su sentir. Ella se llama Allegra Versace Beck. Y por más que esa firma cargue con un peso abrumador, la verdad oculta tras ese apellido resulta ser infinitamente más sombría, tan frágil y llena de dolor que ninguna portada de esas revistas vacías logrará capturar jamás. Si queremos comprender su dolor, debemos mirar la cuna que la recibió. No era un sitio normal. Era el imperio de Gianni Versace, un creador excéntrico, todopoderoso y clave en el siglo XX. Un genio que volvió el buen vestir una puesta en escena, la opulencia un dogma, y su caminar diario un lienzo eterno. Él no tejía simples prendas, tejía universos. Sus pasarelas jamás fueron meros tianguis de ropa fina. Constituían instantes mágicos donde los relojes de plano dejaban de avanzar. Los rostros femeninos más cotizados de la tierra caminaban a su compás, mientras que las mentes creativas más idolatradas lo llamaban hermano. Sus casonas por Milán, Miami o el lago de Como se erigían como templos vivos, fusionando el misticismo de los antiguos griegos con la cultura pop más descarada de la época. Y justo en el ombligo de semejante locura, latiendo como un astro diminuto pero vital, se encontraba ella. Llegó al mundo el 9 de junio de 1986 en tierras italianas. Brotó del vientre de Donatella, la hermanita de Gianni, producto de su unión con aquel artista y músico estadounidense llamado Paul Beck. Desde su primer respiro, esta chiquita nunca fue vista como la simple pariente del gran maestro. Se convirtió en su consentida absoluta, la elegida de su alma, esa criatura a la que él contemplaba con una mirada profunda, desbordando cariño paternal y la devoción de un artesano frente a su mejor obra. Él jamás engendró sangre propia. Amaba a los hombres, compartiendo su techo abiertamente con su pareja Antonio D'Amico, y aunque su corazón estaba lleno a su modo, el destino nunca le trazó la ruta de ser papá biológico. Sin embargo, la condición humana siempre halla grietas para desbordar ese instinto de proteger y criar. Para este hombre, ese cauce de ternura se llamó Allegra. Siendo apenitas una niña, empezó a figurar entre las luces de sus pasarelas y el flash de los fotógrafos, acompañándolo ante las multitudes, no como un adorno de estatus, sino arropada por un afecto genuino. Él la agarraba fuertemente de su manita, platicaba con ella, le prestaba toda su atención y la guiaba para contemplar la vida sabiendo que en la belleza también descansa la pura verdad. Echar raíces en semejante ambiente implicaba aguantar una presión abrumadora, asfixiante para cualquier humano, y 1000 veces más cruel para un alma infantil. Las reuniones a las que la llevaban de chamaca distaban mucho de ser tardecitas inocentes de piñatas, dulces y pastel. Eran bacanales donde chocaban las copas con Madonna, Lady Di o Elton John, puros ídolos que dictaban la moda de los 90s. Un torbellino de excesos bellísimos, de tonalidades surrealistas, de pláticas ruidosas mezclando 4 lenguas de jalón y de lentes de paparazzi acechando sin descanso. Un teatro que cegaba con su oro a los grandes. Pero para una chamaquita tan perspicaz, era un edén de papel que escondía el infierno más elegante posible. Creció sabiendo perfectamente que ella era la joya de la corona en ese mundo, pero maduró arrastrando esa cruda claridad que a veces castiga a las mentes más brillantes. Intuía que aquel trono de cristal podía hacerse añicos, que semejante resplandor amenazaba con fundirse de golpe, y que la devoción de su tío, por gigante que fuera, respiraba dentro de un monstruo social que pisotea lo frágil, una maquinaria frívola que te exige perfección y exhibirte en el escaparate a todas horas. Sin embargo, ni en sus peores terrores de infancia, logró vislumbrar el modo tan brutal en el que su cuento de hadas se haría pedazos, tampoco la inmediatez del golpe,
y muchísimo menos el altísimo peaje emocional que su alma saldaría por el resto de sus días. Apenas cruzaba los 10 añitos cuando su ser querido sintió las primeras sombras y soplaba 11 velitas al tiempo que ese Olimpo fashionista iniciaba su tic-tac fúnebre. La época de calor de 1997 arrancó idéntica a cualquier otra, desbordando sol, brisa mediterránea y proyectos que daban la ilusión de ser inmortales. El diseñador había desgastado sus días previos entregado al trabajo con una chispa que dejaba con la boca abierta hasta a sus íntimos. Bosquejaba prendas inéditas, maquinaba negocios frescos y cocinaba un tomo dedicado a la estética. Mientras tanto, su inmensa finca en Miami, esa famosa villa casuarina, fungía ya como su santuario predilecto. Un palacio desmedido y extravagante asomándose a las aguas del Atlántico, tapizado de mosaicos de oro y murales que suspiraban por la Roma imperial, su escondite sagrado donde el monarca se quitaba, por fin, su pesada corona. Aquella mañana del 15 de julio, el artista decidió salir a dar la vuelta por Ocean Drive, cumpliendo su clásico rito matutino. Trataba de un paseo sencillito, del diario, un lujito íntimo que a él le fascinaba regalarse en medio de tanto reflector. Se detenía a mercar su periódico en el puesto de siempre, le regalaba un buenos días a la gente conocida que topaba en la banqueta, e inhalaba el aire salado de Florida con la sonrisa plena de quien logró construir a pulso el destino que tanto anhelaba. Cargaba con 50 inviernos y tocaba el cielo con las manos. Lamentablemente, sus pies jamás volvieron a cruzar el umbral de su hogar. Marcaban las 8:45 cuando, justo en las escalinatas de su mansión, la vida le fue arrebatada por 2 balazos cobardes directo al cráneo. El verdugo resultó ser Andrew Cunanan, un sujeto de 27 primaveras que llevaba meses regando dolor por todo Estados Unidos y quien aterrizó en esa costa movido por una demencia tan retorcida que a los peritos les tomaría semanas enteras poder descifrar. Un peatón cualquiera topó con la tragedia. Los paramédicos nada pudieron hacer. Gian Versace dio su último aliento en la clínica enseguida. Allá en Milán, al interior del hogar familiar, una pequeña de 11 primaveras escuchó aquellas palabras que quebrarían su existencia para siempre. Nadie documentó el calvario íntimo de Allegra. Faltan cámaras, exclusivas o testimonios que saquen a la luz aquel vacío sepulcral y profundamente personal. Quedan sin embargo las secuelas de los años venideros, un eco desgarrador mucho más revelador que cualquier crónica de primera mano. Aquella mañana a Allegra se le fue más que un familiar. Se despidió del único ser que la adoraba con un fuego inalcanzable para el resto. Le arrebataron a quien la valoraba sin filtros, inmersa en un entorno frívolo acostumbrado a usar al prójimo como un simple espejo de sus propias vanidades. Las exequias de Gian Versace se tornaron en un circo mediático sin fronteras, fieles al bullicio de su época. El Duomo de Milán acaparó los focos. Donatella, envuelta en luto y tras unos lentes oscuros, aguantaba el temporal irradiando un porte que desató respeto y hambre de chisme a la par. Elton John, derramando lágrimas al descubierto. Naomi Campbell con la mirada hinchada por el llanto. Enjambres de buitres con cámara asediaban cada rincón, y perdida en la inmensidad del rito, rodeada de reflectores y estrellas rutilantes, en pleno clímax del sufrimiento vuelto mercancía, una criatura de 11 añitos sepultaba al pilar indiscutible de su corazón. La rueda de la farándula siguió girando, devorando la nota con esa prisa desalmada que tanto le caracteriza. Las páginas de Alcurnia sacaron sus tributos de rigor, mientras la competencia mandaba sus abrazos de pésame por puro protocolo. Los noticieros machacaron sin piedad las tomas de aquella casona en Florida, mostrando una y otra vez la escalinata ensangrentada y la cara de la leyenda ausente. Después, como dicta la regla del morbo cuando la novedad se enfría, la jauría pública se fue a cazar un nuevo escándalo. Sin embargo, el infierno de Allegra no traía caducidad. A escasas semanas del sepelio, justo cuando el avispero de los reflectores amainaba un poco, estalló una bomba que torcería su luto para siempre. Gian Versace estipuló en vida heredarle el 50% de su emporio a la niña de sus ojos, haciendo a un lado a su hermana Donatella, incondicional escudera de batallas. Tampoco figuró su otro hermano, aquel que movía los hilos financieros de la firma. Todo recayó en Allegra, una chiquilla de 11 años sin la primaria terminada. Era dueña del 50% de una marca tasada en unos $800 millones. Para los íntimos de Gianni, semejante fallo encajaba perfecto con su poética visión del cariño y la devoción incondicional. Aquella criatura era su otra mitad.
representaba la extensión de un sentimiento inefable, un puente de almas que él experimentaba hasta los huesos sin la menor duda. Cederle su obra magna no fue un arrebato ciego, fue la ofrenda de afecto más pura concebible en su cabeza. Lo que omitió prever, defecto natural de quien adora sin reservas, fue el yunque que esa fortuna ataría al cuello de una infante ahogada en llanto. 800 millones de dólares dejaron de ser un patrimonio para reconvertirse en una diadema espinosa. Y es bien sabido que los tronos, al imponerse sobre mentes tan tiernas e inocentes, en vez de enaltecer, terminan por asfixiar el alma. La mirada pública sobre Allegra Versace dio un giro de tuerca escalofriante. Dejó de despertar la piedad reservada para la simple consentida del ícono martirizado. Amaneció coronada como la dueña absoluta de medio gigante textil, que imprimía montañas de billetes verdes cada temporada. De la nada, la encumbraron como figura de leyenda, un angelito forrado en poder monárquico, pero con el alma en pedazos por la orfandad. Y este era apenas el prólogo. Existe un abismo de diferencia entre criarse en cuna de oro y despertar a los 11 años con las llaves de una firma de altísima gama codiciada a nivel mundial. Lo primero es un golpe de suerte. Lo segundo es un estigma que muta la existencia, que enturbia cualquier muestra de afecto, cada roce social y cada plática, empañándolo todo con un lente engañoso que desfigura el entorno con una malicia que la niñez jamás podría descifrar ni sortear. Allegra Versace dejó de ser un ser de luz para transmutar en una vil cifra de inversión, y no solo en el argot despiadado de los banqueros, sino en esa forma rastrera del trato diario que acaba pudriendo cualquier inocencia. De tajo, los hilos de su cotidianidad se amarraron a su cuenta bancaria sin darle ninguna explicación. Los cuchicheos a puerta cerrada en los despachos de la mansión dictaban su porvenir sin siquiera invitarla. Ese linaje ilustre que alguna vez portó de forma tan natural mutó en una criatura sumamente opresiva, volviéndose un vulgar código de barras, un lastre brutal y unos barrotes de oro macizo que le cortaban las alas. Donatella Versace tomó las riendas artísticas de los talleres con un temple de acero que los críticos ovacionaron sin reservas casi de inmediato. Pasó su existencia entera opacada por el titán de su sangre, fungiendo silenciosamente como su cómplice, inspiración y brazo derecho, para verse súbitamente huérfana al timón de un monstruo empresarial que no concedía pausas ni para derramar lágrimas. En aquellos ciclos iniciales, Donatella jamás ventiló su agonía ante las cámaras. Cayó y labró, empujó y forjó, con el pulso deshecho por el trauma, ese universo estético que Gianni dejó inconcluso. Sin embargo, puertas adentro, el Averno dictaba sus propias reglas. Donatella arrastraba a cuestas sus propios fantasmas, sombras que aflorarían al escrutinio público tarde o temprano. Los abusos tóxicos, que tiempo adelante ella misma confesaría, con un desgarro digno de aplausos y de suma empatía, se dispararon bajo la tormenta perfecta del desconsuelo y las exigencias titánicas de la moda. El hogar donde se criaba la joven tras el derramamiento de sangre de Gianni distaba mucho de ser un santuario de sanación. Se respiraba la paranoia de un clan que pisaba el acelerador a fondo, huyendo despavoridos con tal de no asomarse al abismo del retrovisor. Y Allegra, desde el centro del torbellino, solo escrutaba. Quienes llegaron a tratarla entonces siempre coinciden en el mismo detalle. Era una presencia absorbente, perpetuamente anclada en el silencio sepulcral. Mientras los adultos montaban su espectáculo de histeria y exclusivas banales, ella tragaba la realidad sin mediar palabra. Poseía un entendimiento del alma demasiado avanzado para sus cortos años, y por culpa de esa misma lucidez, se hundía en un purgatorio que sus tutores ignoraron hasta el colapso. Los muros del colegio terminaron siendo su única trinchera a salvo. Cuentan los escasos ecos de aquel Milán que la joven se refugiaba en los libros, deslumbrando con una mente lúcida y entregada, abrazando las letras sajonas como un salvavidas. Devoraba páginas con un hambre ajena a sus pares. Entre los pupitres lograba camuflarse como un fantasma ordinario. Aquel fugaz anonimato representaba su único respiro antes de que la sombra de su linaje la asfixiara. Sin embargo, el timbre escolar anunciaba un mundo al acecho. Con el inevitable despertar de la pubertad, las tribulaciones naturales de la edad chocaron violentamente contra el peso de su cuna. La metamorfosis física es un peaje universal, pero transitarla bajo la lupa de un imperio cimentado en la inalcanzable y cruel idealización de la silueta femenina, dentro de un hogar que lucra dictando los cánones de belleza que debe acatar toda mujer, torna este tránsito en un laberinto desolador.
Aquel universo del modelaje de los 90 y albores del 2000, visto hoy bajo la cruda luz de la memoria, se devela como un veneno sutil y devastador para el alma femenina, ensañándose con las más tiernas. Esa flacura sepulcral ovacionada bajo los reflectores iba más allá del adorno. Era una tiranía silenciosa, un juez implacable sobre el valor humano. La heredera, amamantada por ese mismo monstruo de lentejuelas, jamás fue un escudo impenetrable ante tal mandato, sino una esponja condenada a absorber su veneno con una fiereza que ninguna jovencita de su época siquiera podría imaginar. Las grietas de su espíritu empezaron a asomarse tímidamente rozando sus 14 o 15 primaveras. Los murmullos en las galas privadas no se hicieron esperar. Su cuerpo se desvanecía a pasos agigantados frente a todos. Esa silueta menuda y fina, herencia clásica de la sangre latina que siempre la acompañó, mutó en una sombra frágil, un grito mudo que desgarraba a los suyos y alimentaba el morbo del ojo público. Atrapada en sus propios demonios y sosteniendo los cimientos del imperio, su madre demoró en descifrar el abismo que devoraba a su niña. Jamás fue desamor, como algunos insinúan, sería mezquino afirmarlo. Es que la propia agonía teje una venda oscura que nubla la empatía ante el tormento ajeno. Por más que esa pena respire en la alcoba contigua y arrastre el mismo y pesado linaje familiar, la chica jamás alzó la voz ni derramó lágrimas ante las cámaras. Prefirió encogerse hasta casi borrarse de la existencia misma, intentando ocupar el mínimo rincón posible dentro de un universo mediático que, irónicamente, la ahogaba en reflectores. Mientras los muros de su mansión atestiguaban este naufragio silencioso, la farándula exterior continuaba su festín de miradas escrutadoras, disparando flashes, sentenciando y tejiendo cuentos alrededor de una muchacha arrojada a un escenario estelar que ella nunca eligió pisar. El colosal testamento acechaba en la penumbra, una losa de oro puro, aguardando sus 18 años para caer con todo su peso. 800 millones de dólares. Una fortuna estéril incapaz de adquirir el único ruego de su alma atormentada. Tregua, calma absoluta y la bendición de pasar desapercibida, aunque fuera un efímero instante terrenal. El desdén con el que lapidamos la tristeza de la cuna de oro encierra una vileza única, una barbarie travestida de aparente justicia, escudada tras discursos de falsa indignación popular que, al rascar apenas la superficie, desnudan nuestra rotunda miseria empática para aceptar que el sufrimiento humano jamás ha llevado etiqueta de rebajas, que poseer 800 millones de billetes no blinda el pecho. Te puedes estar pudriendo en vida con el doble de saña que un pordiosero, pues la cartera pagará las mejores clínicas, pero jamás comprará las ganas de sanar ni borrará las cicatrices marcadas a fuego en el alma. Al filtrarse aquellas imágenes desoladoras de la heredera, la maquinaria del chisme y las revistas reaccionó con la crudeza predecible del fango, puro espanto fingido mezclado con un morbo asfixiante. Las mismas publicaciones que endiosaron los esqueletos adornados en las pasarelas familiares, imprimían ahora portadas de hipócrita consternación lamentando la marchita figura de la princesa de aquel feudo estético. Ese cinismo flotaba en el ambiente denso como neblina, pero ninguna pluma de la alta costura tuvo agallas para escupir tal contradicción. Rozando apenas los 16 años, su identidad fue manchada en los titulares con un término que los suyos guardaban bajo 7 llaves. Anorexia. El abismo alimenticio que devora más vidas que cualquier otro fantasma de la psiquiatría, cobrándose un saldo de muertes que hace palidecer a la mismísima depresión profunda y a, prácticamente todo infierno mental conocido. Un padecimiento ajeno al capricho, lejanísimo al narcisismo banal o al berrinche de cuna de seda. Es un cortocircuito del cerebro ante un cóctel de daños que ella traía de manual. Lutos brutales en su niñez. Bombardeo incesante de siluetas de revista. Una asfixia dinástica y mediática sin paralelo alguno. Ausencias lloradas a medias. Y un alma astillada entre su verdadero ser y la marioneta que exigían los flashes. Su clan selló los labios hasta donde las fuerzas aguantaron. Por instinto y herencia cultural, sabían que los trapos sucios y las tragedias se lavan estrictamente en casa. El emblema de su estirpe cotizaba en la bolsa. Desahogarse frente al mundo equivalía a un suicidio mercantil. Cualquier lágrima expuesta era un arma para la voracidad financiera. Optaron por el mutismo como su mejor trinchera temporal. Sin embargo, enmudecer el dolor cobra una factura altísima. Y ante ese hermetismo sepulcral, la prensa amarillista atiborró los micrófonos de rumores feroces. Algunos rozaban la realidad, pero otros escupían veneno que terminaba por destrozarlos aún más.
Alegra simplemente se desvaneció de la vida pública. Cuando el lente furtivo lograba captarla, aquellas postales de dolor que inundaban las revistas de chismes solo ratificaban el miedo más profundo. Veíamos a una muchacha esfumándose en carne y hueso frente a una audiencia voraz. Su propio cuerpo castigaba la materia para intentar calmar las tormentas que el alma no lograba apaciguar. Donatella dio el paso inevitable que tanto había postergado, aunque sería de una arrogancia inmensa juzgar su demora si nunca se ha respirado la asfixia de esa misma tragedia. La joven fue ingresada para recibir ayuda especializada. Evitaron Italia a toda costa, sabiendo que la jauría de paparazzis habría montado un espectáculo de morbo en la clínica. Buscaron refugio en Estados Unidos, donde el anonimato era un tesoro mucho más alcanzable, y contaban con una ciencia médica de primer nivel mundial para intentar salvarla. El clan guardó un sepulcral y hermético silencio, negándose a alimentar a la farándula con los pormenores de aquel calvario. No obstante, múltiples investigaciones de los medios documentaron que la heredera vivió largas temporadas internada en instituciones consagradas a sanar los demonios de la conducta alimentaria, consumiendo así el final de su adolescencia y el amanecer de su vida adulta. La batalla contra la anorexia nunca es un camino recto. Jamás se disipa con un simple encierro hospitalario ni con un manual estricto de 12 semanas. Es, por el contrario, un sendero tortuoso y eterno, un laberinto de caídas y triunfos efímeros, donde de pronto el sol parece asomarse, solo para dar paso a tormentas que destruyen lo avanzado. Sanar exige muchísimo más que sueros o dietas. Demanda una cirugía del espíritu, un ejercicio brutal de derribar desde los cimientos la forma en que el individuo habita y percibe su propia carne, su misma razón de ser, el rincón que abarca en el universo, y la culpa constante por siquiera atreverse a respirar en él. Para Allegra, esa sanación mental implicaba destapar la caja de Pandora que llevaba sellada desde los 11 años, el brutal asesinato de Gianni, aquel luto que le fue arrebatado porque la maquinaria de su linaje jamás permitía pausas para llorar. El negocio siempre debía continuar. El yugo asfixiante del legado y el escrutinio global. La arrinconaba la duda más atroz. ¿Quién demonios era ella si le arrancaban el ilustre apellido? Si se despojaba de la inmensa fortuna y daba un paso fuera de ese maldito circo de flashes que la había enjaulado desde la cuna. Y mientras ella libraba una guerra a puerta cerrada para salvar su vida, la implacable industria del glamour no detuvo su marcha ni un segundo. Donatella desfilaba colecciones. La casa Versace presumía ganancias, y la prensa farandulera aplaudía el futuro del emporio. Entretanto, la dueña de todo ese oro yacía escondida en las sombras, lejos de los buitres de la lente, intentando, con una agonía indescriptible, descubrir cómo respirar sin que la simple existencia terminara por consumirla. Al cumplir 18 años en junio de 2004, se detonó el mecanismo legal. La fortuna colosal que Gianni le legó cayó por fin en sus manos. Allegra Versace Beck se coronó de golpe y por derecho como la dueña absoluta de la mitad de aquel titánico emporio de la alta costura. Estampó su firma en los contratos. Cargó con el pesado yugo de ser la accionista mayoritaria. Y tan pronto como pudo, se esfumó nuevamente como un fantasma. No montó teatros, ni buscó los micrófonos para dar discursos huecos. Su fuga fue una obra maestra de la cautela. Un mutis perfecto, simplemente vaciando la silla que todos querían ver ocupada. Optó por el vacío antes que por el ruido, amando la penumbra que la cobijaba de aquellos reflectores que la habían calcinado en vida. Con 18 años, 800 millones de dólares en la cuenta y una voluntad de hierro, entendió a base de cicatrices que la fama es un cuchillo y que esfumarse es el único escudo válido para seguir vivo. Existen almas que forjan su ser desde el escaparate, midiendo su valor en la riqueza que presumen y mendigando un rincón en la efímera memoria del público. Pero otras cavan hacia sus entrañas. Erigen fortalezas en el silencio, hilando con una calma que esa sociedad de plástico jamás comprenderá, pues la masa solo le rinde culto a lo que cabe en una foto. Allegra Versace era, indiscutiblemente, de esa estirpe ermitaña. Los años posteriores a su adultez se volvieron un peregrinaje consciente hacia el fondo de su propia alma, una trinchera cavada muy lejos de las luces de vanidad que cegaron sus años de niña. El paso más trascendental que dio en esa época fue, curiosamente, el que menos ruido hizo. Optó por la academia, pero no con la tibieza de la alta sociedad que colecciona diplomas como si fueran bolsos de diseñador, sino con la sed rabiosa de quien halla en la sabiduría un refugio inviolable,
un altar donde los linajes y las fortunas no sirven para maldita la cosa. Se matriculó en letras inglesas, una pasión que arrastraba desde la infancia y que fungía, a fin de cuentas, como el eco de aquel idilio con los libros, los únicos aliados que le dieron asilo cuando el infierno de su pubertad ardía con más fuerza. Los pasillos universitarios le devolvieron aquel santuario escolar, un rincón mágico donde lograba despojarse del peso de los titulares y ser una chica común. Obviamente sus colegas sabían quién era. Portar el estandarte, Versace levanta murmullos hasta en el sitio más remoto. Sin embargo, el aire intelectual guarda una magia rara que, de vez en cuando, es capaz de pulverizar el espejismo opresor del abolengo. En una mesa de debate literario, solo vale la agudeza de tu voz. Frente a la hoja del examen, el dinero no piensa por ti, solo vale el mérito desnudo. Y Alegra devoraba las páginas con una hondura que dejaba atónitos a sus mentores. Su pluma derramaba una fineza y tacto que la academia atesoraría como un portento inusual por décadas. A lo largo de su travesía universitaria, la heredera profundizó su trinchera y redujo su vida mediática a la nada misma. Solo asomaba el rostro cuando la agenda del clan lo exigía a regañadientes, portándose como una estatua de cortesía, impecable, pero con el corazón cerrado a cal y canto. Los paparazzi que cazaban su imagen vendían aquellas raras postales para que el mundo las diseccionara, leyendo en su rostro lo que los antiguos buscaban en el movimiento de las estrellas. Que si perdía más kilos, que si el brillo volvía, que si mostraba los dientes, o si arrastraba ojeras de agonía o destellos de sanación. Semejante carnicería gráfica desnudaba la podredumbre morbosa de la cultura del chisme, pero dejaba intacta y en sombras la verdadera cruz que cargaba la mujer detrás del cristal, pues la verdadera cruz de Alegra en esa época guardaba matices profundos, muy lejanos al cuento barato que la farándula inventaba usando un par de imágenes fríamente calculadas. Sanar las heridas de una enfermedad alimentaria tan cruel jamás es un milagro de la noche a la mañana. Es, más bien, un eterno redescubrirse, un pacto diario frente al espejo, el forjar con mansedumbre aquellos escudos que te dejan respirar o hasta renacer, aunque el abismo siga latente y el suelo que pisas jamás deje de temblar. Alegra edificaba su alma, y eso era lo vital. Alzaba muros con las piezas que le tocaron, que abundaban, aunque distaran de ser su anhelo en un mundo ideal. Poseía una mente brillante, gozaba de gran cultura y un respaldo financiero para costear a los sanadores más exclusivos del globo. La cobijaba una sangre que, con todas sus fracturas y llagas sangrantes, la adoraba y atesoraba la joya más rara, el firme y desgastante deseo de desentrañar su propio ser. Mientras tanto, Donatella se hundía en esa misma época, dentro de su propio infierno, uno mucho más expuesto y letal. Durante 2004, justo al tiempo que Alegra alcanzaba la adultez y cargaba con el peso de su legado, Donatella se internaba buscando limpiar su alma y su sangre de la cocaína. Resultó un instante de tremenda fragilidad que ella relataría tiempo adelante con una crudeza asombrosa para quienes la idolatraban como a un ídolo de piedra, diseñado para jamás romperse. Donatella confesó llevar años anestesiándose, usando el polvo como único salvavidas frente a la agonía, el asfixiante escrutinio y el inmenso vacío que dejó Gianni. Aquel espejismo de cristal que levantó para no rendirse tras perder a su hermano, le cobró un peaje tan despiadado que su carne y su cordura terminaron por rechazar rotundamente. El encierro sanador de Donatella marcó un quiebre absoluto en su linaje. También se tradujo, de formas que el lenguaje apenas logra rozar, en un puente invisible que unió a madre e hija como la frialdad de los años anteriores jamás lo consintió. Dos almas librando guerras solitarias a puerta cerrada, durmiendo pared con pared, incapaces de dar el paso en ese corredor que las dividía, hallaron en sus heridas abiertas un refugio compartido. No se trató del típico final feliz de Hollywood, fue crudo, humano y lleno de grietas. Apenas el tímido amanecer de poder mirarse a los ojos sin tantas máscaras. Alegra coronó su etapa universitaria en el más profundo de los sigilos. Las revistas se quedaron con las ganas de su toga y birrete. Y nadie escuchó promesas de futuro. Solo imperó su ya clásico mutismo, que para esas fechas ya fungía como su sello personal. Un callar desgarradoramente más expresivo que cualquier discurso vacío. El paso siguiente fue un golpe de timón que cimentó la paz que Alegra llevaba años labrando entre las sombras. Una ruta que su círculo cercano apenas digería, que dejó a la banal esfera de la alta costura boquiabierta aunque reverente, y que la prensa intentó masticar usando sus mediocres métricas,
incapaces de procesar un acto de rebeldía tan ajeno a su circo de vanidades. Allegra Versace, legítima dueña de $800 millones y pilar de un monstruo del diseño a nivel mundial, decretó que su alma no se marchitaría en la jaula de oro que su apellido le imponía. Eligió su camino con la lucidez desgarradora de quien ha sangrado por olvidarse de sí misma, jurando existir bajo sus propias reglas. Abrazando la penumbra voluntaria y el exilio deseado, volverse un fantasma no significaba rendirse, sino coronarse con el triunfo más doloroso y privado de su vida. Rozaba apenas sus 20 abriles, y por fin sentía que el mundo nacía bajo su propia suela, lejos de las ruinas de una dinastía que siempre pesó demasiado para una espalda tan frágil. Volverse polvo cuando el planeta entero corea tu identidad es una hazaña brutal. Exige un estoicismo y una garra que escupen en la cara a todo lo que nuestra hueca modernidad aplaude y premia. En tiempos oscuros, donde el ser mirado es la divisa que más cotiza en el absurdo tianguis de las vanidades, donde la vida solo es válida si se exhibe, se graba y se regala al morbo ajeno, abrazar la sombra resultaba una verdadera subversión. Y Allegra se aferró a su anonimato con una lealtad, que al correr de los calendarios, se volvió un eco imposible de silenciar justo por su exquisita rareza. Nadie atestiguó un portazo melodramático. Tampoco existió un comunicado de prensa donde ella justificara su exilio de los reflectores. Tan solo se esfumó en el aire. Borró su rostro de las pasarelas de Versace, aquellas que otrora la usaban de trofeo viviente. Faltó a cada gala de la élite, sitios donde su abolengo le aseguraba alfombra roja y reverencias. Evadió la lente en todos los rincones donde los paparazzi montaban guardia, y la sociedad, esa fiera de memoria ingrata que busca siempre sangre fresca, terminó por arrastrar su chisme y su morbo hacia presas más dispuestas. La trinchera que Allegra levantó en su ermita de silencio resultó ser, a juzgar por los escasos rumores que sobrevivieron, una existencia de austeridad tan intencional que chocaba a golpes con los lujos obscenos que la rodearon de niña. Echó raíces en Los Ángeles, una metrópoli tan vasta y maleada por el estrellato, que hasta una princesa de la moda podía pasar desapercibida. Por voluntad propia, vagaba sin guardaespaldas, desprovista de servidumbre, lejos de ese teatro de apariencias blindadas, que siempre asfixia a los dueños de fortunas incalculables. Llenaba su carrito en las tiendas del barrio como un mortal cualquiera. Gastaba las suelas en plazas comunes y corrientes. Trazaba una rutina que vista de reojo parecía el sendero obvio de un alma que prefería el canto de los pájaros al ruido de los flashes. No obstante, Allegra jamás soltó esa tabla de salvación que tejía un puente entre su nueva paz y las raíces desnudas de su verdadero espíritu. Devoraba libros. Manchaba papel con tinta, conservando esa sagrada comunión con las letras y la poesía que le sirvió de escudo desde que era una niña, y que la madurez fue transmutando, alejándola del simple ocio para consagrarla en su auténtico llamado de vida. Voces esporádicas de sus contados allegados llegaron a murmurar que Allegra volcaba su ser en la creación de manuscritos muy íntimos. El misterio envolvió siempre dichos planes. Jamás supimos de qué trataban ni si verían la luz. Aquel lazo materno, tan intrincado como ineludible, se erigió en la piedra angular de su madurez. Donatella, renacida de las cenizas de la rehabilitación, mostraba ahora una esencia cruda, de una firmeza insólita. El paso del tiempo le otorgó una calma profunda, ecos que resonaban en cada uno de sus diseños. Los desfiles de Versace de aquel entonces destilaban la mirada de quien cruzó el infierno. No solo traía heridas, sino una visión trascendente. El glamour dejó de ser simple ostentación para volverse un refugio tejido con hilos de pura fragilidad humana. Madre e hija compartían un lenguaje silencioso, una empatía muda que latía con fuerza sin pronunciar palabra. Ambas sufrieron el mismo desgarro, pero desde trincheras distintas, enfrentando a sus monstruos internos armadas apenas con lo que la vida les dejó. Un cariño de sangre, tan absoluto y entrañable como dolorosamente enredado. Cumplían con los ritos del parentesco, visitas puntuales, llamadas cordiales y esas reuniones ineludibles, aunque Allegra trazaba una frontera invisible y calculada, un escudo vital para no sucumbir al torbellino mediático del que su madre era reina. Los reflectores, siempre al acecho como aves de rapiña, filtraban furtivamente imágenes robadas a lo lejos, una muchacha solitaria deambulando por Los Ángeles o perdida en una cafetería. Esos retratos desataban el gastado escrutinio público, el mismo murmullo inclemente que la hostigaba desde su adolescencia. Inquirían sobre su semblante, la sombra de su enfermedad, el peso de su linaje y hasta los rincones de su alcoba,
reduciendo una existencia humana a un mero inventario que la gente morbosa exige auditar sin pudor alguno. Pero aquellas lentes jamás lograrían retratar el alma. El abismo interno es inmune al disparo de cualquier cámara. Se perdía en el tejido profundo de ese universo que ella forjó piedra sobre piedra, en total silencio, un camino tramo a tramo imperfecto, como todos, pero absoluta e innegablemente de su entera propiedad, ajeno al libreto ajeno, huérfano de mandatos dinásticos y libre de esa cruz mítica que jamás eligió cargar. Sus 800 millones de dólares permanecían intactos, anclados a su nombre en la frialdad de los folios bancarios. Ella ejercía su voto en la mesa del consejo, asumiendo su lugar en la cúpula del imperio. Lejos de ser un espectro en las finanzas, simplemente rechazó ser el ídolo de pasarela que la sociedad le exigía. El abismo entre su inmensa fortuna y su discreción forjó, irónicamente, su sello distintivo ante el mundo, una gloriosa antipresencia. Semejante vacío lanza un clamor desgarrador, un eco que exige ser oído pues trasciende a la joven y toca lo eterno, desnudando el frágil puente entre el oro y el júbilo, entre el legado de sangre y el ser auténtico. Es el choque entre las sobras que nos tiran y los castillos que alzamos. Ella descubrió, a fuerza de lágrimas, que el capital jamás forjará el alma, que 800 millones de dólares son chatarra ante el sosiego inmenso de abrazar tu propia sombra en la soledad. El máximo tesoro, inasequible en aparadores o testamentos, es habitar tu piel sin asfixiarte. Pagó un tributo de sangre por saberlo, cobijándose en una serenidad que el vulgo confundía con exilio, aunque en las profundidades de su ser representaba el primer respiro auténtico de emancipación que jamás hubiera saboreado. La maquinaria del glamour repudia el vacío, aborrece la oscuridad de quien se niega a brillar para ella. Su imperio exige tributos de exposición perpetua, una canibalización incesante de la propia identidad, aferrándose al delirio de que lo invisible no respira. Si la supuesta estrella elige apagar su luz y marginarse, el circo mediático entra en shock, regurgita rumores banales y al final escupe una falsa reverencia compasiva, una claudicación amarga, el pataleo de un titiritero al que le han cortado los hilos de su marioneta favorita. El autoexilio de Allegra Versace desató un guión mediático tristemente trillado. Al principio, la prensa del corazón derramaba lágrimas de cocodrilo, pintando su huida como el colapso fatal tras sus demonios físicos y lutos inenarrables. El pobre pajarillo roto, implorando refugio. Un relato conveniente que, aunque rozaba las astillas de la verdad, mutilaba por completo la hondura de su ser. Ella jamás fue solo una mártir, sino una mujer empuñando el timón de su destino, un coraje que los diarios prefirieron censurar. Conforme corrieron los calendarios y su mutismo se erigió como una catedral de piedra y no de viento, los titulares mutaron su veneno. La rebautizaron como un enigma andante, envuelta en el halo trágico de un encierro novelesco. La heredera fantasma. La monarca que escupió a la corona. El ser alado que renegó del Edén. Las plumas destilaban analogías de apeso, inversamente atadas a la absoluta orfandad de datos reales. Y es que, ante la sequía de certezas, la farándula rellena las grietas con el fango de sus propios mitos. Un espejo roto donde la turba solo refleja sus propios morbos, ignorando olímpicamente la verdad de quien yace del otro lado. Aquel asedio mediático, en su afán voraz, desnudaba una verdad mucho más profunda que los simples ecos de la intimidad de Allegra. Evidenciaba la ceguera de una maquinaria incapaz de concebir que alguien, teniendo el festín del mundo a sus pies, decidiera en plena lucidez apartarse de la mesa. El universo del glamour se sostiene sobre el espejismo de un hambre insaciable, bajo la ilusión de que atesorar cosas, acaparar los reflectores y ostentar poder representa la cumbre de la vida para cualquier alma con el dinero suficiente para escalar hasta ahí. Su simple fantasma derribaba ese mito, sembrando una incomodidad amarga que la prensa, tan superficial, jamás logró traducir en palabras verdaderas. Las pasarelas de la casa italiana seguían reinando como los altares supremos dentro del circo frenético de las tendencias internacionales. Su tía había obrado un milagro que el mundo daba por perdido en aquellos días fúnebres que siguieron al adiós del maestro. Logró sostener el imperio en la cima, tejiendo en silencio una metamorfosis desde las entrañas del negocio, inyectando su esencia sin sepultar el alma de su hermano. Las prendas de aquella época destilaban un aura particular, un cruce entre fiereza femenina y un llanto silenciado, el eco de un corazón que remendaba su luto a golpe de diseño y aguja. Bajo las luces de Milán y París,
donde el apellido lo devoraba todo. El vacío que dejaba la heredera resonaba como un grito mudo. La prensa de élite la reducía a una simple nota al pie, mientras las cámaras rastreaban las sombras, mendigando el morbo de una reaparición fugaz. Mas ella jamás cruzó el umbral. Esa terca negativa a ser vista se transformó, irónicamente, en la sombra más densa que acechaba al linaje. Esa contradicción guardaba una poesía triste y profunda. La dueña de la mitad de aquel imperio de vanidad se negaba a peregrinar por sus templos. Repudió el poder que le regalaba su cuna. Se negó rotundamente a convertir el peso de su sangre en un pedestal. Vivimos tiempos enfermos, donde la abundancia exige ser exhibida frente a los flashes para adquirir algún valor real, donde poseer inmensas fortunas en el anonimato se condena como un pecado imperdonable para los devotos del espectáculo. Ella, con estoica rebeldía, cometía ese pecado a diario, y aunque la rueda frívola de la alta costura continuaba su marcha con una prisa demente, devorando telas, modas y almas con las fauces insaciables de un monstruo que jamás conoce la saciedad, un despertar silencioso brotaba en la sociedad, tejiendo una empatía nueva que por fin comenzó a justificar el exilio voluntario de la joven. El tabú sobre los abismos mentales empezó a resquebrajarse a lo largo del globo durante la segunda década de este siglo. Ídolos de barro comenzaron a desnudarse con una crudeza inédita, confesando sus batallas contra la oscuridad, el pánico y el hambre patológica. Aquellas cicatrices que antes se enterraban bajo el manto de la vergüenza, cobraron voz como heridas profundamente humanas que exigían cura y respeto. El falso mito de que las lágrimas no brotan en los palacios de cristal comenzó a desmoronarse, cediendo paso a una visión mucho más honda, enterrando la fábula barata de que el oro compra la paz. Por fin se entendió que la fama abre grietas en el espíritu, que los billetes jamás podrán soldar. Bajo esta nueva luz, el martirio de Alegra cobró otro sentido. El mundo, antes tan despiadado, comenzó a mirarla con una compasión que siempre se le había negado. Dejó de ser la niña rota y aplastada por su corona, para revelarse como una guerrera que sacrificó su trono para blindar su único tesoro, su cordura, su latido interior y su sagrado derecho a tejer un destino que le sanara el pecho, muy lejos del circo mediático. Este despertar no floreció de la noche a la mañana. La maquinaria del chisme es demasiado ruin para soltar a sus presas favoritas sin pelear, pero el cambio echó raíces, transformándose en una disculpa demorada frente a una verdad inquebrantable que ella abrazó en soledad mucho antes de que nuestra época hipócrita quisiera despertar. Ella supo que el alma vale infinitamente más que los aplausos, que la verdadera calma no aparece en los estados de cuenta, y que el mayor acto de supervivencia es huir de una obra que te está devorando por dentro, sin importar si los reflectores de ese teatro son los más codiciados del planeta entero. El reloj es cruel y caprichoso. Siempre encuentra la forma de desenterrar a los fantasmas que jurábamos habían quedado hechos polvo. Rara vez lo hace cuando uno tiene la fuerza para enfrentarlos, y casi nunca con la delicadeza que un corazón desearía. Sin embargo, el pasado siempre retorna, cobrando facturas y ofreciendo una lucidez amarga que la ceguera del primer golpe nos arrebató. Para la propia Alegra, este exilio interrumpido estalló desde 1000 frentes a la vez, y en ninguno de ellos fue ella quien encendió la mecha. El primer azote fue la resurrección del morbo colectivo en torno al asesinato del genio creador de la familia, una tragedia que, décadas más tarde, aún excitaba la curiosidad de una juventud que ni siquiera respiraba cuando se derramó aquella sangre. Cintas documentales, relatos televisivos, crónicas sonoras y laberintos de tinta esparcidos por los abismos de la red. El final violento del maestro mutó con los años en una leyenda de nuestro tiempo, un luto que las masas mastican y vomitan sin fin, embriagadas por un cóctel de lujos y fatalidad que resulta demasiado pesado para digerirse de un solo trago. La dramatización que aquella famosa serie criminal estrenó en 2018 coronó esta invasión a las cenizas de aquel sangriento verano de 1997. Aquella obra, alabada por los eruditos y consumida con gula por millones frente a los televisores, escarbó en la herida con un morbo tan meticuloso y teatral que terminó arrastrando nuevamente el dolor de los suyos al centro exacto de la carnicería cultural. Y junto a su llegada resurgieron fatalmente las dudas sobre aquellos parientes que continuaron existiendo tras el abandono de los reflectores en las escalinatas de Villa Casuarina. Durante esa etapa, Donatella ofreció declaraciones a la prensa. Al mencionar a su hermano, su voz reprimía un dolor profundo. Demostraba que el luto, tras más de 20 años, aún latía vivo.
Conversó sobre su sanación, sobre el destino de la firma, mas de Allegra pronunció escasas palabras, todas cargadas de un instinto protector y de inmensa reverencia. Su hija optó por el anonimato. Semejante decisión exigía un respeto inquebrantable. El tema no admitía debate, y ella cerró los labios. Allegra, en su rincón, guardó absoluto hermetismo ante el circo mediático. Ignoró las incontables invitaciones de los reporteros que le llovieron. Tampoco figuró en el feroz asedio periodístico que envolvió el estreno de aquel programa televisivo. Su mutismo volvió a ser sepulcral y coherente. Sin embargo, en esta ocasión, ciertos espectadores descifraron dicha lejanía bajo una luz muy distinta, lejos de percibir el pánico de un alma rota ante su pasado. Notaron la voluntad indomable de quien asume su destino como propiedad exclusiva, sabiendo que ningún montaje de televisión, sin importar su maestría, poseía el privilegio de usurpar sus recuerdos. Semejante postura irradiaba un poder conmovedor, aun cuando la joven jamás tuviera que gritarlo a los cuatro vientos. Dentro de una época donde maquillar la propia existencia terminó mutando en un mercado voraz por sí solo, donde las celebridades de aparador pagan ejércitos de asesores para moldear su espejismo público, y donde cada reacción ante el escándalo se calcula con frialdad de cirujano para exprimir cada gota de fama. Allegra continuaba marchando al ritmo de un dogma radicalmente ajeno, aquella convicción de no tener cuentas con nadie, de que su andar no es una mercancía barata, y de que su calvario jamás será un aperitivo para el morbo ajeno. Semejante filosofía, sostenida por décadas con una firmeza de hierro, engendró un fruto insospechado. Transformó a la heredera en un enigma fascinante, justo por su afán de pasar desapercibida. La trágica ironía de esconderse es volverse un faro ineludible. Entre menos enseñaba, el planeta más rogaba espiar. Mientras más callaba, las lenguas tejían fantasías sobre sus supuestos lamentos. Sin embargo, este repentino choque con los reflectores albergaba una faceta brutalmente distinta e íntima. Durante esos ayeres, el debate en torno a los estragos de la alimentación cobró un espesor y un alcance jamás vistos en nuestra superficial era moderna. Toda clase de personajes desnudaban sus almas con una vulnerabilidad inaudita, relatando sus batallas contra el espejo. La ciencia destapaba verdades que hacían polvo décadas de ignorancia sobre las sombras que habitan en estas condiciones. Las voces que sobrevivieron a las garras de la anorexia y a otros fantasmas levantaban redes en Internet, brindando un faro que sus antecesores jamás vislumbraron. El alivio de no transitar ese abismo en total soledad, la bendición de hallar consuelo en almas que habían sangrado sobre el mismo asfalto. Dentro de aquel clamor, el fantasma de la joven rondaba seguido en las pláticas, y no porque ella mendigara esa atención, sino debido a que su tragedia, devorada a pedazos por la prensa, terminó encarnando de forma dolorosa aquello que la sociedad necesitaba nombrar desesperadamente. Era el retrato de cómo las atmósferas tóxicas, la asfixia ajena y la cacería fotográfica envenenan cuerpos frágiles desde su raíz celular, pero también anclados al veneno de nuestra época. Allí invocaban su nombre con un aire de tributo y de inmensa piedad, algo impensable cuando los buitres del espectáculo la cazaban usando lentes asfixiantes, exhibiendo sus huesos bajo letras que disfrazaban el voyerismo de lástima. Ahí se le honraba como a una guerrera que burló a la muerte, como un ser que prefirió abrazar su paz espiritual, dando la espalda a las exigencias de un planeta entero, como un faro involuntario, ciego de su propia luz, que demostró una verdad urgente: sanar las heridas es real. Forjarse un nido propio no es una utopía, aun si la tormenta te empuja hacia un destino prestado. Comprobó que huir del reflector jamás es fracasar, sino el golpe de rebeldía más puro que alguien puede atreverse a dar. Y mientras la arena pública hervía en juicios, ella simplemente respiraba sus días dentro del único rincón donde su esencia era real. Ajena a los flashes, divorciada del escándalo, exiliada de un apellido que la marcó a fuego mucho antes de que supiera siquiera quién era ella misma, inmersa en una calma por convicción. Un silencio que dejó de ser una cueva de pánico para transmutarse en la piedra angular de su verdad. Dentro de sus cuatro paredes, el calvario de esta estirpe nos arroja una duda con tal fiereza que ningún discurso superficial logra callarla. Es un misterio que pulveriza las anécdotas, arrastrando al fondo del mar el abolengo, el oro y los crímenes de sangre. Indaga en el alma corrupta del privilegio y en el tributo carísimo que exige a esas manos que se topan con él sin desearlo jamás. ¿Acaso somos deudores de la ruleta del destino?
La sentencia que nos impone este mundo de plástico siempre suena autómata y brutal. Hay que pagar con reverencias, hay que exprimir el botín, acarreando la cruz de volverlo un espectáculo lucrativo, encajando a fuerzas en la maquinaria de la fama. Un tesoro de 800 millones de dólares rebasa las bóvedas. Se vuelve una soga en el cuello, una novela barata ya impresa, un papel de teatro redactado por manos ajenas, incluso antes de que la víctima sepa pronunciar la primera vocal. Ella repudió aquel libreto, pero sin aspavientos ni alardes escénicos. Desgarró esas páginas con su única herramienta, que irónicamente resultó ser la más destructiva. Le dio la espalda y se marchó. Abandonó los reflectores fundiéndose entre las sombras con tal maestría que a la humanidad le tomaría décadas comprender lo que realmente hizo. Esto jamás fue escapar, fue decidir. Tampoco significó perder, sino plantarse con firmeza. Es declarar que nuestra existencia vale oro, muy aparte de lo que le rindamos al escrutinio colectivo, de que el alma humana trasciende sus frutos o sus vitrinas. Quedarse callado resulta el acto más íntegro cuando este entorno devorador solo te promete engullirte si abres la boca. Múltiples cosmovisiones a lo largo de los siglos han abrazado profundamente esa idea de dar un paso al costado por convicción pura, muy lejos de rendirse por ineptitud o de tirar la toalla por falta de talento. Es apartarse al vislumbrar, con una claridad mental rarísima de encontrar, que esa carrera frenética donde todos corren no es el único destino viable. Existen fortunas incalculables que jamás figurarán en reportes bancarios, existe una autoridad rotunda que radica justamente en soltar el mando, y hay maneras de estar profundamente presente que brotan únicamente al desaparecer del radar. A esta epifanía, Alegra arribó transitando un sendero que cualquiera esquivaría, arrastrando el luto más desgarrador que una criatura pudiera soportar, batallando por años contra un padecimiento mortal y soportando el escrutinio de millones de pupilas huecas, donde ninguna logró descifrar quién era ella en el fondo. Semejante viacrucis le dejó cicatrices que, desde la barrera de los espectadores, jamás llegaremos a dimensionar del todo. Sin embargo, la guió hacia un rincón íntimo que, para los mirones distantes, despide el aroma de un tesoro invaluable, por más que la factura cobrada resultara brutal. El fantasma de Gianni Versace, eternamente anclado como el sol que hace girar todo este drama de sangre, cobra un matiz totalmente distinto si contemplamos los estragos que su asesinato provocó en el alma de su pequeña sobrina. El cariño que Gianni le profesaba desbordaba una pureza incuestionable para cualquier cronista que se asome a esta tragedia. Tristemente, al materializar ese afecto dejándole un emporio a una chiquilla de 11 años, le endosó un peso lapidario que ni el sentimiento más inmenso, por puro que nazca, logra heredar sin destrozar. A ella no le llovieron solo millones. Le tocó arrastrar el cadáver emocional de su tío bajo los reflectores implacables y la crítica de las masas. Prácticamente le impusieron resucitar a la fuerza un sueño truncado a balazos, una historia arrancada a destiempo. La muchacha aguantó esa losa durante décadas, hasta que descubrió cómo soltarla sin escupir sobre el afecto devoto de quien se la confió, porque justo ahí yace la fragilidad poética de su destino. Jamás repudió a Gianni, ni le dio la espalda al lazo entrañable que los unía. El verdadero reto consistió en venerar su memoria negándose a ser aniquilada por los moldes tóxicos, con los que esta farándula frívola envolvió dicha herencia, ciega e indiferente ante el dolor de una pequeña que únicamente lloraba por abrazar a su tío otra vez. La huella imborrable que el maestro italiano talló en la alta costura está escrita con letras de oro por todos lados. Aquellas pasarelas suyas, transformadas en trincheras de subversión artística, junto con su vibra visual, moldearon la psique de incontables creativos posteriores. Ese eco ruidoso sobrevivirá intacto en las enciclopedias del buen vestir, habitando galerías y exposiciones póstumas que seguirán exprimiendo su figura. Sin embargo, existe un testamento velado, mucho más revelador sobre la verdadera esencia del hombre detrás de la marca. La semilla plantada en un solo ser humano, en aquella chiquilla adorada hasta el tuétano, la misma que tuvo que madurar a la fuerza, asfixiada por esa devoción, y por el luto agudo, hasta hallar, tras deambular por tinieblas profundas, una existencia íntima que por fin le pertenecía a nadie más que a ella. Semejante triunfo personal burla las portadas frívolas, evade los mercados bursátiles, esquiva las cámaras y jamás será pasto para la trituradora de las redes sociales. No obstante, respira con la calma inquebrantable de las contadas cosas que de veras trascienden en nuestro paso por la tierra. Bajo esta óptica exclusiva,
la joven terminó encarnando la sucesión más pura que él habría soñado. No por seguir inflando su apellido entre hilos y flashes, sino al tomar las riendas justo como su tío le habría rogado, si la estuviera contemplando desde el más allá, abrazando convicciones que superan infinitamente cualquier marca bordada en telas carísimas. Optó por cobijarse en su autenticidad, muda, desterrando a los espectadores y sus palmas, armada con la sobriedad estoica de quien descubre que brillar no significa dejarse encandilar por los reflectores. Cualquier relato se apaga, pero algunos desenlaces actúan como llaves en lugar de candados. Narrativas que, en vez de atar cabos, arrojan dudas existenciales que resuenan como campanas aun cuando el narrador ya cerró la boca. El andar trágico de la heredera encaja perfectamente aquí, clavando un dardo filosófico que nos atraviesa a los demás. Olvidemos el abolengo y las chequeras ajenas. Esto golpea a todo aquel que alguna vez se ahogó intentando cumplir las fantasías que otros le impusieron. ¿Cómo lidiamos con las etiquetas que la sociedad nos estampa antes de que sepamos articular nuestro nombre? Ella amaneció atrapada en una leyenda ajena. Jamás pidió ese papel, jamás pactó cargar con semejante farsa. Su condena fue brotar en la familia equivocada, en la época menos propicia, para que la dejaran ser humana sin más. De golpe, los medios le tejieron una camisa de fuerza disfrazada de cuento de hadas, ignorando por completo su esencia para saciar el morbo de una audiencia caníbal. La tildaron de princesa sucesora, de ídolo ambulante sosteniendo un imperio que la maquinaria capitalista y la plebe farandulera habían idolatrado hasta lo obsceno. Despojar a alguien de su humanidad para volverlo un trofeo mediático es una brutalidad espeluznante. Su veneno radica en lo silencioso. No derrama sangre, no arranca la piel, no grita. Esta carnicería se fragua entre chismes de pasarelas, editoriales de moda y predicciones corporativas, pisoteando olímpicamente los sentimientos de quien firma los papeles para mantener el circo andando. Anida en los ojos rapaces de quienes acechan en las banquetas, en encabezados que mutilan almas a cambio de clics, y en esa morbosidad de masas incapaz de notar la línea donde acaba la admiración y arranca el acoso. Semejante tortura le cobró peaje arrebatándole la salud física y sepultando su juventud bajo un trastorno devastador, un infierno que seguramente no habría ardido tanto lejos de las cámaras. Nadie busca señalar culpables directos con esto. Es un simple retrato crudo sobre cómo ciertas chispas desatan incendios irremediables. Un panorama que los años nos han permitido leer sin la ceguera del momento. Al final, de este mar de reflectores no solo brota la figura de un alma fracturada por el peso de su propia cuna, resplandece, con un temple que el tiempo afila, el retrato inquebrantable de quien supo navegar la tormenta y rescatar su alma intacta, forjando su refugio entre los escombros de una niñez cegada por los flashes y una juventud bajo escrutinio. Una fortaleza tallada a pulso, a sangre y sudor, lejos de las salidas fáciles y del consuelo vacío que el capital ofrece, apostando únicamente por su propia sanación espiritual. Hoy, rozando los 40 otoños, Alegra habita en la más serena penumbra. Su exilio del glamour es tan perpetuo que la prensa, esa máquina devoradora de escándalos, ya la dejó en paz. El emporio familiar fue devorado en 2018 por Capri Holdings, por unos 2.100 millones. Ese apretón de manos diluyó radicalmente el control de la heredera y sepultó de manera oficial aquella saga de sangre y tela que brotó, hace tanto, entre hilos milaneses. Donatella retuvo el timón creativo, el apellido continuó coronando las pasarelas globales y Alegra. Ella se aferró a su propia esencia. Esa muchacha valiente que rompió el molde impuesto. Aquella que comprendió, a base de golpes, que la riqueza absoluta no son montañas de dólares, sino abrazar la propia existencia con total franqueza. Un ser humano que, con las llaves del paraíso material en mano, optó por un sendero escarpado, buscando un tesoro que la opulencia jamás podrá comprar. Preferir la calma íntima al circo mediático, lo profundo al barniz barato, escoger respirar de verdad sin libretos. Semejante renuncia nos arroja una dolorosa moraleja, una que trasciende la simple biografía de aquella niña que vio la luz en Milán por 1986. Nos escupe en la cara la sociedad podrida que armamos al creer que alguien solo vale si está bajo la lente pública, sobre la profunda herida que abrimos al masticar vidas ajenas como mero entretenimiento, y el crudo peso que cargamos todos frente a quienes caen en libretos ajenos, viéndose forzados a escarbar con las uñas. Una ruta de escape, rezando para que la voracidad de la fama no los case en su único rincón de paz.
Gianni Versace levantó su reino adorando la superficialidad. Su dogma dictaba que lo estético otorga dominio y lo llamativo impone respeto, que la ostentación escondía la verdad. Bajo la óptica de esa época frívola que él mismo moldeó a su antojo, no se equivocaba. Sin embargo, la dueña de aquel trono probó, desde su sepulcral mutismo y su firme desdén por los aplausos, que jamás se dejaría devorar por la máquina que la engendró. Nos reveló un esplendor distinto, uno que no ruega por miradas ajenas, que no mendiga ovaciones para sentirse digno. Un fulgor que respira solo en la sombra, ahí donde los flashes mueren, y las marcas pierden todo su peso. La sublime pureza de adueñarte de tus pasos. 800 millones de dólares. El alma desgarrada a los apenas 11 inviernos. Un trastorno voraz que casi la arranca de esta tierra. Una jauría exigiéndole ser ícono, pisoteando su derecho a negarse. Pero cruzando ese infierno, emergió un espíritu que halló la fórmula para ser, a secas, un ser humano, despojándose del linaje, trazando su propio destino desde el anonimato, dándole la espalda a las exigencias vacías de una sociedad obsesionada con el brillo. Ese es, a fin de cuentas, el verdadero y más valioso testamento de Allegra. Jamás fueron los 800 millones, la corona, el prestigio ni la asfixiante leyenda que la aplastaba desde la cuna. Ella cobró la libertad de trazar su ruta, y vaya que acertó. Con esto cerramos. Mil gracias por acompañarme hasta el suspiro final de este relato, que trasciende los chismes de élite para mostrarnos, con dolor, la crueldad con la que destrozamos almas al coronarlas como ídolos de plástico prematuros. Si estas palabras te tocaron una fibra íntima hoy, o si viste el claro reflejo de tus propias batallas o las de un ser querido en este relato, compártelo aquí abajo. Este rincón nació para eso, para abrigar memorias que exigen relatarse con dignidad.